El orden del día es la agenda política. La mesa directiva en su reunión de hoy acordó que el tema de debate es la situación política del país. Este tema está registrado por 3 grupos parlamentarios, por lo que la mesa directiva acordó organizar la discusión con intervenciones en orden progresivo. Cada grupo parlamentario dispondrá de hasta 8 minutos que podrán ser utilizados con el número de oradores que el grupo determine. Habrá una primera lista de intervenciones en orden ascendente. En caso de que algún grupo parlamentario aún tenga tiempo restante, podrá utilizarlo hasta que se agote y en el orden registrado para su intervención. Agotado el tiempo asignado a cada grupo parlamentario, en su caso habrá una última lista de oradoras y oradores para rectificación de hechos en orden ascendente, hasta por 1 minuto por cada orador. Se le concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, para hablar hasta por 8 minutos. Gracias, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el pasado domingo 6 de junio nuestro país vivió una jornada electoral histórica en la que 48 millones de personas, es decir, el 52% de las y los electores, refrendaron la convicción de nuestro país de vivir en democracia. Quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a las personas que el domingo 6 de junio, en el marco de la jornada electoral, participaron como funcionarias y funcionarios de casilla. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional Electoral, poco más de 1,5 millones de mujeres y de hombres se desempeñaron en las más de 162,000 casillas que se instalaron en nuestro país. También hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas que de manera comprometida contribuyeron a la democracia de México. Fue una elección en la que se cumplieron protocolos que imponía la pandemia, pero que al final, en el recuento, logró prácticamente instalar el 99,84% de todos los lugares para emitir la votación. Gracias a todo ello, a la organización, a la participación, a la conducción del INE, que hay que reconocerla, la elección de 2021 es el proceso electoral intermedio con mayor votación que ha tenido nuestro país en este siglo. Por ello, esta votación conlleva a reflexionar y, por supuesto, a tomar conciencia de la nueva cartografía electoral. Los resultados ahí están, compañeros y compañeras. Estos resultados me parece y nos parece en el grupo parlamentario que exige de las fuerzas políticas participar hacia futuro en debates constructivos, poder articular el diálogo. Esta voz de las urnas, compañeras y compañeros, nos llaman a dialogar. No hay mandatos únicos. Se tiene que reconocer que la reconformación política del país se ha presentado en los niveles de gobierno que estuvieron en juego. Se habla
en un resultado que, por supuesto, marca visiones distintas, no hay duda, de cómo se deben hacer las cosas para lograr desarrollo económico, para mejorar las condiciones sociales, pero que permite y muestra una gran oportunidad para la construcción. Consideramos que ya hay que dejar atrás el espacio de la confrontación permanente. Hay que buscar la construcción de agendas comunes. Hay que plantear convergencias en las diferencias que puedan existir. Esta visión plural del país debe de marcar un desarrollo sostenido. Debemos de hablar de los retos comunes para superar los efectos de la pandemia, de lograr una vacunación plena en la población mexicana, a fin de que las trabajadoras, los trabajadores, las niñas, los niños, los adolescentes, las juventudes regresen seguros a sus lugares de trabajo y, por supuesto, a los centros de estudio. Se trata de que tengamos una agenda común sobre cómo podemos mejorar la inversión en nuestro país, cómo podemos destinar perfectamente y de manera estratégica el gasto público, cómo es que podemos reforzar los programas sociales, incluso cómo podemos mejorarlos. Este mandato de las urnas pide que a los grandes problemas nacionales concurran todas las voces, que se escuchen todas las opiniones que permitan hacer una mejor construcción para las tareas a resolver. Los legisladores tenemos un reto que superar, no polarizar en los argumentos. Vamos a buscar la construcción, planteemos soluciones a fin de no afectar la confianza de los millones de personas que participaron en las urnas y que están marcando la necesidad de poder construir de manera conjunta. Estamos hablando de colaboración, no estamos hablando de cambiar convicciones, simplemente de encontrar los acuerdos que permitan a México superar todos los retos que hoy enfrenta. No podemos negar que la situación sigue siendo compleja, complicada, en todos los aspectos, en todos y cada uno de los rubros, pero estoy convencido que este resultado de las urnas nos marca una posibilidad de construcción mejor. Así nos comprometemos en el Grupo Parlamentario del PRD a refrendar el compromiso de construcción, a refrendar el compromiso de diálogo y, por supuesto, a lograr una agenda común que sirva para que a nuestro país, para que a la gente de México le vaya bien. Gracias, presidente Escuanto. Se le concede el uso de la palabra al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para hablar hasta por 8 minutos. Muchas gracias, presidente, con su venia. El pasado 6 de junio, con gran entusiasmo y corresponsabilidad, fuimos testigos de cómo los ciudadanos mexicanos salieron a las urnas para manifestar el rumbo que desean para su país. Agradecemos mucho la confianza de ellos, su participación respetuosa, en paz y con la confianza que refrendaron a todas las autoridades electorales, pero también a cada uno de los que contendían para representarlos en los más de 21,000 cargos de elección que estaban en juego. Quiero agradecer especialmente a todos los ciudadanos que, a pesar de las complicaciones atípicas que se presentaron con motivo del coronavirus,
salieron ese día y días previos que se estuvieron preparando para participar como funcionarios de casilla. Cuando fuimos a votar, ahí veíamos nosotros a nuestros vecinos, muchos de ellos a nuestros amigos, que estaban con respeto también manteniendo la seguridad y la salud de las personas que concurrían a votar. Nuestro reconocimiento a cada uno de ellos. La fiesta democrática del domingo fue una muestra más de la solidez de nuestras instituciones electorales, de la madurez de los actores políticos, pero también de la ciudadanía. Vimos, como mencionaba ahorita nuestro compañero Mancera, más de 48 millones de personas salieron a votar en las elecciones más grandes que ha habido en nuestro país, algo que también tenemos que reconocer. La participación de los ciudadanos cada día más involucrados en el acontecer político y público de nuestro país. También queremos felicitar en especial a todos los partidos políticos. Muchos de nuestros compañeros senadores participaron en estas elecciones, muchos de ellos ganaron gobernaturas. Tenemos que hacer un reconocimiento, o quisiera hacer un reconocimiento personal a Morena por haber ganado 11 de las 15 gobernaturas que estaban en juego, y también, por supuesto, felicitar a nuestro compañero Gallardo, que en San Luis Potosí ganó las elecciones. Obviamente estamos en espera de los procesos formales para formalizar precisamente la victoria de cada uno de ellos. También quiero hacer mención de que invitamos a todos aquellos contendientes electorales a que sean respetuosos de la decisión de los ciudadanos mexicanos que se manifestó a través de su voto. Que reconozcamos esa voz de nuestro pueblo, que es quien decide con la emisión de su voto y deja claro que cualquier inconformidad que se presente, porque por supuesto puede haber inconformidades de algunos, y nosotros lo que pedimos es que haya un respeto y que esas diferencias e inconformidades se ventilen en los órganos establecidos por la ley. Quisiera mencionar también, cambiando el tema, que en junio se celebran 2 días de gran importancia para la conservación de nuestros ecosistemas. El primero de ellos es el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, que tienen la finalidad de reafirmar nuestro compromiso por la protección y el mejoramiento de nuestros recursos naturales. Como sabemos, México tiene una gran cantidad de ecosistemas y de especies de flora y de fauna silvestre que nos convierten en uno de los países más megadiversos del mundo, lo que nos compromete a realizar acciones para proteger y conservar estos recursos. En este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estuvo enfocado a la restauración de los ecosistemas y se plantearon algunas acciones muy concretas con las que podemos comenzar a trabajar. En esta comisión permanente nosotros hemos manifestado la preocupación que tenemos como partido de que se realicen acciones que se traduzcan y que se logren materializar en beneficio de nuestro ecosistema. Estas acciones que en el Día Mundial del Medio Ambiente se establecieron, creemos que son muy importantes, muy prácticas y muy concretas. Por ejemplo, la reforestación, reverdecer nuestras ciudades, reintroducir especies silvestres en los jardines, cambiar la dieta o limpiar ríos y costas. Creemos que son pasos para crear un mejor medio ambiente en nuestro país y en el planeta en general. También quiero destacar la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el encuentro que tuvo el día de ayer con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Creemos nosotros que esa visita que hizo la vicepresidenta es el reflejo de la relación que debe de mantener nuestro país con el país de Estados Unidos. Yo lo he manifestado aquí en esta tribuna, que la relación de ambas naciones no depende de políticos. La verdadera relación de nuestros pueblos se construye y se teje día con día por los ciudadanos mexicanos que viven allá, por los descendientes de mexicanos que viven allá,
y también por los norteamericanos o estadounidenses que viven en nuestro país. Esas personas son las que construyen realmente la relación. Los gobiernos lo único que tienen que hacer es no estorbar a esa buena relación que existe, y creemos que el encuentro de ayer es una muestra de la voluntad que tienen ambos países para construir una mejor vecindad. Recalcamos mucho la expresión de la vicepresidenta que manifestó que cuando le va bien a Estados Unidos, le va bien a México y viceversa. Cuando le va bien a México, le va bien a Estados Unidos. Creemos que esas son manifestaciones claras que se mandan en un mundo en donde la polarización respecto de algunos que son globalistas o más nacionalistas del otro lado, tratan de generar a veces de manera desafortunada. Nosotros creemos que independientemente de las diferencias que tengamos con Estados Unidos, nuestra relación de vecindad debe ser siempre buena, y recalcamos la colaboración que creemos se va a generar con motivo de esta visita. Primero en materia de seguridad, pero también en materia económica y en materia de migración. En materia económica, creo que puede ser un paso hacia adelante para mantener México. El año pasado y en este año logró colocarse como el primer socio comercial de Estados Unidos en un par de meses. Después fuimos nuevamente desplazados por China, pero ya lo logramos en 2 meses, en 2 años consecutivos, y creo que ese debe ser el camino. Creo que ese es el gran reflejo que debe existir. La importancia también en lo económico que tiene México para con Estados Unidos. Por último, quiero hacer mención de un tema que no quisiera que pasara desapercibido de cada uno de nosotros. Y me refiero a la denuncia que se realizó en el Estado de México por parte de 3 partidos que no voy a mencionar, pero que fueron unas denuncias en contra de un comunicador muy importante que se llama el doctor Bernardo Barranco. Creemos esta denuncia que se realiza supuestamente… Su tiempo, senador. Gracias. Termino, presidente, muy breve. Nada más para decir que la denuncia de ellos es por una supuesta vulneración al Sistema Nacional de Información Electoral. Creemos que no, que esa denuncia lo único que va a vulnerar es la libertad de expresión de todos los periodistas de nuestro México y de la transparencia que debe de existir en las elecciones. Muchísimas gracias por su atención. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para hablar hasta por 8 minutos. Hay un poquito más arriba. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la mesa, antes que nada quiero felicitar al hermano pueblo de Perú. El cóndor voló. Un maestro rural e indígena es presidente de Perú. Pedro Castillo, tiene usted una gran responsabilidad. La primera fue sacar a Keiko Fujimori de las urnas. Tiene usted una gran responsabilidad con el pueblo peruano. Muchas felicidades. Quiero comenzar este posicionamiento haciendo un elogio a la participación de la ciudadanía en las elecciones del pasado domingo 6 de junio. Nuestro querido México, golpeado por las mafias, empobrecido por el efecto de malos gobiernos y empresarios rapaces, es heredero de una larga tradición de lucha social. Casi ninguno de los derechos que hoy reconoce nuestra Constitución se logró sin tener que dar la lucha para imponer el interés popular por la fuerza. Desde la independencia hasta las guerrillas, en la década de 1970. En un país como el que tenemos hoy, no cabe menos que celebrar que desde 2018 el pueblo ha logrado abrirse el camino por la vía electoral. Así lo confirma la sorprendente asistencia de las y los ciudadanos a las casillas en la jornada electoral del 6 de junio. Aunque nos falta aún que el 49% que no votó se involucre.
Es importante señalar que este espacio de naciente democracia es fruto de muchas luchas. En este sentido, quiero recordar el importante papel que los comunistas jugaron en la reforma política del 77, con la que inició el derrocamiento del régimen del Partido Único. Los comunistas y socialistas, empujados a la clandestinidad por el PRI, con la complacencia del PAN y los partidos paraestatales, optaron por abandonar la vía armada y participar en la reforma política, con un gobierno urgido de legitimidad social después de la represión de los movimientos del 68 y el 71. Entonces, hoy bien vale decir que la democracia que hoy vive nuestro país, aún niña, aún pequeña, todavía milpa tierna, es un legado de la izquierda y que lo es a pesar del Estado y los poderes fácticos. El Instituto Nacional Electoral de hoy es hijo de ese largo camino hacia la democracia. Bien vale recordarle a las señoras y señores consejeros que son herederos de un legado que le costó vidas a este país, que se encuentran parados sobre muchos huesos. El IFE antes, el INE ahora, es una institución que nos hemos dado como sociedad para que se cultive la preciosa semilla de nuestra democracia. Y eso lo sabe bien quien hoy encabeza el Estado mexicano. Hoy como nunca, el INE ha sido realmente autónomo, por lo menos en el sentido de hallarse libre de la injerencia de los poderes de la Unión. Y esto ha sido así porque contra lo que opina el consejero presidente del INE, el Ejecutivo Federal ha sido congruente y se ha mantenido al margen de las decisiones del INE. No así usted, señor Lorenzo Córdoba y su comparsa Ciro Murayama. En este punto, dos cosas deben quedar claras. Si aún resta un trecho largo por caminar antes de darle a nuestro sistema político el nombre de democracia plena, las instituciones de hoy deberán dar paso a otras nuevas más acordes a las realidades y a las aspiraciones de la ciudadanía. Por tanto, y esta es mi segunda afirmación, la crítica que el presidente de la República ha hecho al INE y a alguno de sus consejeros no solo es necesaria para que nuestra democracia se fortalezca, es también una crítica saludable y necesaria porque representa una opinión que fue silenciada porque era incómoda para las élites del régimen, que con la mayoría del pueblo se está derrocando. La insatisfacción que muchas personas hemos sentido con el INE ha sido finalmente enunciada en la palabra del presidente, pero insisten los medios y los intelectuales orgánicos de la reacción en ridiculizarla e incluso en confundirla con un ataque a la institución que cuenta con el mayor índice de confianza entre la ciudadanía, según celebró su consejero presidente. Pues bien, creo que es paradójico que esta confianza la ha ganado el INE a pesar de sí mismo. El árbitro electoral que en 2006 dijo que Vicente Fox había intervenido en las elecciones, pero poquito nomás, para favorecer a Calderón, y lo dejó en la impunidad. El que validó el fraude electoral de 2006, el que dejó pasar impune el caso de las tarjetas Monex, es el mismo que en esta ocasión aplicó la ley para cerrar el paso a numerosos candidatos de izquierda. Toda esta historia no la olvidamos. Para el mayor pesar de quienes piden mirar al futuro, pero que absurdamente se aferran al pasado, hay instituciones que pueden y deben mejorar. Instituciones que corresponden a ese pasado que pretenden enterrar junto con su vergonzoso papel como gobierno y también como todos los movimientos y las vidas sobre cuyo trabajo se construyó el INE. La izquierda no olvida y no nos volverán a proscribir jamás porque la democracia mexicana es un don de la izquierda. Yo quiero insistir en que quienes acompañamos el proyecto del presidente de la República opinamos mayoritariamente que las victorias de la 4T en las urnas serán limpias o no serán. Por eso, el Ejecutivo se abstuvo de intervenir en la libre acción de los consejeros del INE, si bien se mostró claramente en desacuerdo con ellas. Por eso, las defenderemos con uñas y dientes de cualquier intención de arrebatárnoslas, porque representan la voluntad popular. Hoy se abren las mesas, hoy también vamos a estar atentas y atentos. Las ciudadanas y ciudadanos a quienes hay que aplaudir son todos los que salieron este 6 de junio. A las y los funcionarios de casilla, que ya mencionó el senador Mancera, quienes concienzudamente cumplieron con su deber cívico, a la gente que caminó por horas para llegar a la casilla, a la que se levantó, a la que después se fue con su familia, dando el ejemplo a nuestros protociudadanos,
A todas y todos el mayor agradecimiento por haber depositado su voto, sin importar por quién hayan votado. Porque si algo nos deja la jornada del 6 de junio, es el retrato de un país donde es posible sufragar libremente y la imagen de un mosaico de perspectivas políticas que deben enriquecernos. Mención especial merecen los que se enfrentaron a la violencia para defender su derecho a votar. Por ejemplo, en Metepec, a las personas que se quedaron pecho tierra en lagunas, los que denunciaron de viva voz a los mapaches que intentaron comprar voluntades, los candidatos que fueron atacados por el crimen organizado o por los grupos de interés. A todas ellas y ellos les tocó lidiar con la peor cara de la clase política más sucia, esa que se entregó a cochupar con todas las mafias, la que busca el hueso para beneficio propio. A todos ellos, desde esta tribuna vaya el mayor reconocimiento. Hoy nos hallamos aquí para hacer un balance de la jornada electoral. Como ya he dicho, si hoy todas las fuerzas políticas podemos congratularnos de alguna manera, es gracias a las personas votantes. Considero que el árbitro electoral no estuvo a la altura, y lo voy a seguir diciendo. No solo porque ha sido patentemente parcial, sino porque a pesar de las casi 27,000 millones de pesos que nos costó la elección, fue necesario recurrir a los votantes formados en la fila para instalar las casillas, algunas de las cuales no se abrieron o se abrieron ya bien tarde. Otra vez, la simulación de tomar personas de la fila. En este sentido, quiero recordar al ciudadano consejero presidente del INE que ha insistido en que está plenamente justificado el alto costo de la organización de las elecciones. Pero ese precio tendría que ser casi perfecto, pero siempre se da el fenómeno de los funcionarios de casillas emergentes, que si bien es válido, casi siempre es solo la superficie de un fenómeno que implica la compra de los funcionarios para facilitar el fraude electoral, tal como Bernardo Barranco documentó para el caso de la elección en el Estado de México en 2017. En fin, mucho más hay que decir. La oposición ha pretendido engañar a los votantes asegurando que… Su tiempo, senadora. Con mucho gusto termino. Han vencido a la 4T y le arrebataron la mayoría calificada, una que nunca se ha tenido. Nada más falso. De hecho, la mayoría calificada de Morena se construyó con la incorporación de diputados del PT y del PES. Tampoco se debe obviar que contra lo que ocurría cuando el PAN y el PRI tenían sobrerepresentación, el INE hoy parece importarle bastante que el partido mayoritario no tenga sobrerepresentación. Son otros tiempos y nos alegra, porque al menos eso sí es correcto. Aún hay mucho por reflexionar. Merecemos más y tenemos derecho de hacerlos diferentes y de seguir en el ejercicio ciudadano, que no se acaba en salir a las urnas. Es cuanto, señor presidente. Se le concede el uso de la palabra al senador Noé Castañón hasta por 4 minutos de Movimiento Ciudadano. Gracias. Honorable Asamblea, la ciudadanía habló, la ciudadanía se movió, la ciudadanía nos expresó que es con civilidad y alta participación como se debe de entender a la democracia. Festejamos en Movimiento Ciudadano el desarrollo de la jornada electoral, una jornada ejemplar por la civilidad y por la movilización de quienes prefirieron corregir la plana. Hoy día tenemos una nueva oportunidad de construir una nación en cohesión, dejar atrás la polarización que tanto daño nos ha hecho, dejar atrás las diferencias y construir un país como lo merecemos, como nos lo exige la ciudadanía en la movilización que hizo en las urnas el pasado domingo. En Movimiento Ciudadano no podemos olvidar a las víctimas del proceso electoral. Exigimos el esclarecimiento de todos los actos violentos que transgiversaron el proceso y que culminaron con la vida de hombres y mujeres que querían un cambio real en México.
Exigimos que se esclarezcan, pues, esos crímenes. Exigimos que se sepa la verdad. Pero también reconocemos a las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que organizó a la ciudadanía para calificar una elección con alta participación. Instituciones que en vez de estar buscando desmantelar, este gobierno debe de fortalecer, enaltecer y respaldar para que en conjunto podamos lograr esa transformación que México sí quiere y de la cual se pronunció en las urnas. El mensaje es claro: la apuesta por la juventud, la apuesta por propuestas innovadoras surgidas de la propia ciudadanía, la apuesta por la construcción en movimiento de una ciudadanía participativa, una ciudadanía que exigirá en la nueva conformación de la Cámara de Diputados que el debate público se dé en aras de privilegiar a la razón y no a la cerrazón. Buscamos, pues, en Movimiento Ciudadano ser esa fuerza que permita llegar a una meta de un país mejor. Buscamos en Movimiento Ciudadano ser esa vía y responderle a la ciudadanía que nos eligió para gobernar de una manera innovadora, positiva y cercana a la ciudadanía. Hoy México tiene claro el mensaje. La ciudadanía se movilizó. La ciudadanía en movimiento hizo que este país tenga oportunidad de un cambio real. A eso nos comprometemos en Movimiento Ciudadano y a eso responderemos con la preferencia que se nos dio. Es cuanto, presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 8 minutos. Sí, muchas gracias, senador presidente. Es que no escuché bien. Nos vemos el 6 de junio, dijeron. Nos vimos, nos enfrentamos y les ganamos. Pueden decir lo que quieran los medios de comunicación, les ganamos y se los dijimos. A pesar de la compra del voto, a pesar de las campañas insidiosas, a pesar de quizás un sabotaje en la línea 12, ahora lo puedo decir con toda franqueza, a pesar del dinero de la Embajada de Estados Unidos financiando al grupo de Claudio X González que armó la alianza PRI-PAN-PRD, les dije, ni juntos nos ganan, pues ni juntos nos ganan. No tienen ni un tercio de la Cámara de Diputados, ni un tercio tienen. Les ganamos la mayoría. Dicen que nos quitaron la mayoría calificada que no teníamos. Son mentirosos contumaces. El Verde, que jugó con el PRI en 2018, se sumó en una alianza legislativa. Y una fracción del PRD se vino con nosotros y eso nos dio la mayoría calificada. No la tuvimos en la urna en 2018. Nosotros tuvimos errores de sectarismo, de falta de unidad, si no hubiéramos tenido muchos más legisladores que los que obtuvimos, pero tenemos la mayoría. Les ganamos 12 de 15 gobernaturas en disputa y solo gobernaba Morena una, que la ratificamos ganándoles todo en Baja California. Y dicen que perdimos. Explíqueme a alguien eso. 12 de 15, perdón. Solo Acción Nacional conservó Chihuahua y Querétaro. La derecha perdió y ganó a su vez Nuevo León con un impresentable que va a ser ahora gobernador. Es impresionante que un clasista, arrogante, ignorante como Samuel García va a ser gobernador de Nuevo León, pero bueno, eso decidió el pueblo en las urnas. Así están las cosas. Pero les ganamos 12 de 15. Tenemos una derrota que sentimentalmente nos pesa en la capital del país,
pero que en 2024 la volveremos a recuperar. Les vamos a volver a ganar. El pueblo de México ratificó su confianza al compañero presidente. El pueblo de México ratificó su confianza a la Cuarta Transformación. A mí no se me olvida, como pretenden hacer olvidar, que esa alianza de la derecha quería tener mayoría en la Cámara de Diputados para volverle a meter las uñas al presupuesto. A mí no se me olvida. No querían que no llegáramos a 2/3. De hecho, la Constitución, le ganaron a la Constitución, porque la Constitución establece que ningún partido puede tener más de 300 legisladores y legisladoras por las dos vías. Así es que es imposible que una fuerza política tenga 2/3. Esa se hace con alianzas legislativas y con alianzas electorales. Nuestra alianza Juntos Hacemos Historia fue absolutamente exitosa. Y yo desde esta tribuna hago a un lado toda intriga contra nuestros aliados del Partido Verde. Son leales, han sido leales y seguirán siendo leales con la Cuarta Transformación. Puede acusárseles de pragmatismo, pero no de traición y de deslealtad. Ahí están los hechos a la vista. Así es que yo celebro el resultado. Además, aprovecho para desde esta tribuna agradecerle al pueblo de Iztapalapa, politizado, entrón, trabajador, comprometido, revolucionario, que barrió con la derecha. Ni juntos no nos hicieron ni cosquillas en cada una de las candidaturas que estuvieron en disputa. Y larga vida al pueblo de México, que a pesar de toda la campaña insidiosa, que a pesar de los cientos de millones de pesos, miles de millones, que a pesar que el árbitro no era árbitro vendido, sino estaba con la oposición, que amenazó de anular la elección, que no vio nada de compra del voto, que no vio a los gobiernos de los estados metiéndose hasta el pescuezo en los procesos electorales, que no vio todas las actividades ilegales realizadas en nuestra contra. A pesar de todas esas cosas, les ganamos. Les ganamos. Se los vuelvo a decir. ¿Qué nos comentaban apenas hace una semana? El 6 de junio nos vamos a ver las caras. ¿Cómo les fue más allá de sus mentiras? ¿Cómo les fue más allá de su demagogia? Te corrieron de la alcaldía que gobernaste, tuviste que salir por piernas. Así es que hasta eso, que eso no lo vivimos ninguna y ninguno de nosotros. A mí me recibían con un calor, con un respaldo, con un apoyo, con una fraternidad que ya quisieran para un domingo, compañeras y compañeros legisladores de la oposición. Les ganamos. Digan en los medios lo que quieran. Les ganamos. Somos mayoría en la Cámara de Diputados y vamos a seguir decidiendo el presupuesto al servicio del pueblo. No van a poder meter la uña ni en medio centavo partido por la mitad. Seguirá siendo un presupuesto para el pueblo. Seguirá sirviendo a la revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Lo digo con mucho orgullo. Les ganamos. Los números no mienten. Ahí están los datos. Morena mismo subió de 191 a 198. Morena solito ganó 64 distritos, los mismos que requirió PAN, PRI, PRD para ganar. Unidos, 64. Tenemos el 61.3% de los diputados de mayoría. Les ganamos. 12 de 15 gobernadores, les ganamos. 19 congresos locales, les ganamos. Digan lo que quieran, ríanse lo que quieran, que yo sonrío de corazón, yo sonrío de gusto, yo sonrío de júbilo porque les ganamos. Así fue. Y si quieren construir para el país, les tendemos la mano. Y si quieren seguir con sus intrigas, los seguiremos combatiendo. Lo seguiremos poniendo en su lugar. Seguiremos contando con el respaldo del pueblo de México. Seguiremos siendo una revolución triunfante. Tuvieron miedo a que el nombre del compañero presidente estuviera en la boleta de revocación de mandato el pasado domingo. En marzo de 2022 les volveremos a ganar.
compañero presidente va a terminar su mandato hasta 2024. Nuestro momento difícil será el relevo del compañero presidente, pero lo sacaremos en unidad. Lo resolveremos bien. Bueno, aquí hasta las compañeras de oposición apoyan a Monreal porque no tienen candidato. Espantan el señor X, el señor Hoyos, Anaya, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa a través de interpósita persona. No tienen a quién. No se aguantan los argumentos, no pueden escuchar un debate calladitos, porque no aguantan. Como les digo en la Cámara de Diputados, brincan como chinicuiles en comal. Les ganamos, larga vida a la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, larga vida al pueblo de México, larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 8 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Buenas tardes. Sin caer en provocaciones. Las elecciones que vivimos nos dejan enormes enseñanzas múltiples. Desde el punto de vista institucional, la ciudadanía salió a las calles de manera nutrida para hacer una elección en pandemia, con crisis económica, con violencia. En una elección intermedia participó el 52% del listado nominal. Eso es un mensaje en sí mismo. La ciudadanía con su participación nos dice que le importa la democracia, que quiere decir quién los gobierna. Se instalaron 162.300 casillas en las que participaron como funcionarios 1.4 millones de personas. Personas que dedicaron su domingo a contar los votos de sus vecinos en una larga jornada para elegir a más de 20,000 cargos. Es decir, nuestro sistema electoral se ciudadaniza, funciona, genera confianza y por eso es fundamental defenderlo y protegerlo. Otro mensaje contundente que enviaron las y los mexicanos es la ratificación de su plena confianza en el Instituto Nacional Electoral. Este instituto logró instalar 99.73 casillas. Los incidentes fueron 6.040 en todo el territorio nacional, de los cuales se resolvieron en el mismo momento 54.57 de ellos, porque faltaba un funcionario, porque se tardaron en llegar algunos. Recordemos, son ciudadanos tomando el carácter de autoridades. Los lugares en los que no fue posible instalar las casillas están clara y específicamente localizados y contrastan con la generalidad en todo el territorio nacional. La capacitación a los funcionarios se calificó altamente. En fin, una vez más, el Instituto Nacional Electoral, nuestro INE, cumplió con suficiencia, eficiencia y soltura su titánico trabajo, pese a las descalificaciones, los recortes y las amenazas. Por último, y no menos importante, la ciudadanía también nos mandó como mensaje la diversificación de su voto. Pintó de otra manera el mapa político del país, con una nota distintiva: a nadie todo. Este país es diverso, es plural, es multiétnico, y por eso nos ordenaron generar consensos, nos ordenaron dialogar, nos ordenaron construir a favor de México. Así que aquí estamos al día siguiente con una encomienda renovada que espero aprovechemos siempre en favor de este país. Y bueno, veo que no dejaremos atrás esas ideas radicales de encenderlo todo. El pasado domingo también los partidos de oposición demostramos que podemos hacer a un lado nuestras diferencias y construir juntos un mejor futuro para México. Renovamos nuestro compromiso con la democracia y con los procesos electorales en paz. El domingo pasado ganamos los partidos de oposición y ganó México. Ganó la decisión de millones de mexicanos que quieren un mejor futuro para nuestro país. Para eso basta ver el mapa electoral de la Ciudad de México.
La próxima bancada de nuestro partido en esta soberanía será más nutrida y trabajará en alianza para recuperar lo perdido en lo que va de esta administración. Los ataques sistematizados por parte del gobierno federal hacia nuestra alianza, hacia el Instituto Nacional Electoral y hacia las demás instituciones autónomas no surtieron efectos. Los ciudadanos, las mexicanas y los mexicanos salieron a votar. Salieron a votar a pesar de la violencia desatada en contra de candidatos y candidatos. La oposición ganó importantes bastiones que significan la exigencia del cambio del rumbo, la exigencia de ser tomados y que también son parte de este país y merecen ser gobernados. El gobierno y su partido deben ser sensibles a este clamor de transformación. Deben reconocer sus errores y sus excesos. El voto popular así se los ha expresado. El partido oficial debe entender que gran parte de la ciudadanía les ha retirado su confianza a aquellos que se decían sus portavoces. La lección del proceso electoral más grande de nuestra historia es significativa y contundente para el partido oficial. Perdieron, aunque también digan lo que quieran. A pesar de haber ganado varias gubernaturas, miles de ciudadanos se sienten defraudados y les retiraron su apoyo. Las urnas les están diciendo que se equivocaron y que deben hacer mejor las cosas. En el PRI, con diálogo y en alianza con otras fuerzas políticas, continuaremos trabajando para generar un verdadero contrapeso y no se siga poniendo en riesgo a nuestras instituciones y a la vida democrática de México. Esta jornada electoral demostró que los ciudadanos no se acostumbraron a los excesos y a las ocurrencias para gobernar. Nos está enseñando que los ciudadanos evalúan nuestras acciones legislativas y también las acciones de gobierno. Por primera vez se probó la opción de la reelección consecutiva en la Cámara de Diputados y muchos de ustedes fueron evaluados negativamente por el voto ciudadano. Se demuestra así que el poder de cambio está en el voto y que es el verdadero instrumento que evaluará nuestro actuar legislativo. Se ha mencionado con nombre y apellido al presidente del Instituto Nacional Electoral y a uno de los consejeros que lo acompañan, con un pleno desconocimiento de cómo funciona colegiadamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con voto de los consejeros y con voz de todas las representaciones de los partidos políticos y de las representaciones del legislativo también ante el Instituto Nacional Electoral. Uno de los mensajes más claros de esta contienda electoral es la enorme confianza que las mexicanas y los mexicanos depositan en el Instituto Nacional Electoral, en ser el organizador y el capaz de llevar a la ciudadanía a erigirse como autoridad un día para que todos nos sintamos tranquilos después de votar, porque los votos se cuentan y se cuentan bien. Refrendamos toda nuestra admiración y reconocimiento a la ciudadanía que fue funcionaria de casilla y al Instituto Nacional Electoral por no ceder a los embates desde el poder. No puedo terminar mi participación sin mencionar que mañana se cumplen 50 años de la matanza del Jueves de Corpus y también de la primera década de la reforma en materia de derechos humanos. No demos pasos hacia atrás. La ciudadanía nos ha ratificado que quiere contrapesos. La ciudadanía nos ha ratificado que no le gusta la polarización, que sabe que este es un México plural y que también está dispuesto a salir a las urnas como medida civilizatoria de la lucha por el poder. No cedamos a lo incendiario. Sería cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Damián Cepeda Vidales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 4 minutos. Con su permiso, presidente, con el permiso de la Asamblea. Yo he estado reflexionando mucho a raíz de la votación del domingo
Y el mensaje principal que quiero compartir es que México hoy lamentablemente está dividido. Y eso le tenemos que poner un punto final. Mi mensaje hoy es: ya basta de odio, ya basta de división, ya basta de estarnos tratando unos con otros como si no fuéramos mexicanos todos. Parece chusco las burlas que se hacen en redes sociales, pero no lo son. Están fomentando una división que nunca antes habíamos tenido en este país. Y eso está siendo fomentado principalmente desde el gobierno, desde el presidente de la República. Y el llamado que hoy yo le hago es: pare eso, señor presidente, porque no nos está llevando a ningún lado. Cada quien está tratando de implementar su narrativa. Todo el mundo ganó aquí, por lo que veo. Pero la verdad de las cosas es que la democracia, en democracia, solo ganan lo que dicen los ciudadanos. Y lo que dicen, para mí, fue una elección dura, de claroscuros, con destellos de esperanza. Así la describo. ¿Por qué digo dura? Porque sin duda alguna tienen razón el partido en el gobierno al decir que en materia de territorio avanzaron. Había 15 estados en elección y Morena y sus aliados ganaron 12. Y eso pues no sirve de nada querer taparnos los ojos. Es una realidad. Así sucedió. Entraron a esa elección gobernando un estado de 15 y terminaron gobernando 12 de 15. Digamos, el que no quiera ver eso, pues está ciego. Nosotros entramos gobernando 4 y terminamos gobernando 2. Y Movimiento Ciudadano entró gobernando 0 y terminó gobernando 1. Pero es falso que esas elecciones se hayan dado como pensaban que iban a ser, como un paseo, como un día de campo. Esas elecciones se cerraron. Esas elecciones hubo mucha más competencia que la que les gusta aceptar al partido en el gobierno. Y al final la ciudadanía decidió darles esa confianza y tendrán que dar resultados. Pero si le ves el otro lado de la moneda, no solo no avanzaron a nivel nacional, sino que retrocedieron. Poco, no lo que nos hubiera gustado a quienes pensamos distinto. Pero de los votos que tuvieron en 2018, sí retrocedieron a nivel nacional. Se cansaron de decir que tenían 30 millones de votos. Las mentiras alcanzan a la gente. No tuvieron 30 millones de votos en 2018. Los tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En materia legislativa tuvieron 20. Hoy muestran que sí hubo una caída, no estrepitosa, pero cayeron del 37% al 35%. No avanzaron, cayeron. Pero también es cierto que en el otro lado de la moneda tampoco se avanzó estrepitosamente. Nosotros, el PAN, sí avanzamos en número de diputados, esa es una realidad. Y yo lo celebro, lo reconozco y me da muchísimo gusto que vamos a tener más voces peleando por lo que es justo para el país. Pero al final del día la Cámara queda más o menos tablas. ¿Tenía mayoría calificada? No tenían. Desgraciadamente la construyeron. ¿Con quién? Con parte de la oposición. Y mi mensaje para ellos es ahorita: tienen que estar a la altura de la circunstancia. No se pueden seguir doblando como se han doblado algunos compañeros, lamentablemente, desde la oposición. Porque los votos para hacer las reformas dañinas que hizo Morena, los hizo con los votos de la oposición. Y eso tiene que acabar aquí y ahora, si queremos que México construya de manera positiva. Y lo que sí es una buena noticia es que la mayoría artificial que tenían, porque no la tuvieron 38% de los votos y tuvieron 51% de la Cámara, hoy ya no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer, por un lado, por el avance que dio la suma de esfuerzos, pero por el otro, y aquí mi reconocimiento, por el INE, porque el INE le puso un punto final a la sobrerepresentación en este país. Y gracias a ese acuerdo, hoy ya no se puede tener esa mayoría artificial. ¿Tienen mayoría simple? Sí. ¿Van a poder sacar el presupuesto? Sí, con sus aliados. Yo espero que hoy entiendan el mensaje de las urnas. México no está reaccionando bien a este ambiente de división. Ojalá y hoy, con esa confianza que se les dio, hagan las cosas diferentes. Y ojalá hoy la oposición, con esa confianza que tuvo, también lo haga así. Si lo hacemos, vamos a poder construir un mejor México. Si no, aquí nos vamos a ver en 3 años, en donde la moneda puede caer de un lado o del otro, pero el país solo estará más dividido. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Sonido en su dispositivo, senador.
cuyo mandato define mayorías y minorías en los órganos parlamentarios y en quienes se deposita el ejercicio de gobierno. Dos coaliciones políticas buscaron el voto ciudadano en las pasadas elecciones. La ciudadanía refrendó la mayoría encabezada por Morena. Agradecemos y celebramos la confianza ciudadana reafirmada. La coalición encabezada por Morena ganó 12 de 15 gubernaturas. La otra coalición, en efecto, como aquí se ha dicho, alcanzó 2 gubernaturas. El voto ciudadano refrendó la mayoría legislativa encabezada por Morena. La otra coalición se mantiene como la primera minoría. Diversos medios han querido regatear el reconocimiento de nuestra victoria, pero la verdad es que es un triunfo democrático ganado a pulso. Se unieron casi todos los partidos de oposición, pero además muchos poderes fácticos, muchos medios, muchos organismos empresariales, los llamados órganos autónomos, que no se portaron de manera imparcial, comenzando por el INE, y hasta entes extranjeros como The Economist o la OEA se metieron a nuestro proceso interno nacional. Pero ¿saben qué? No pudieron. No pudieron ganarle a Morena y no pudieron ganarle la partida política al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual era uno de sus objetivos. Podrán decir que no ganamos la mayoría calificada, que no ganamos el 100% de los espacios en disputas, que no ganamos el premio Nobel, el Pulitzer, el Grammy, los Óscares. No, simplemente ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados, que es lo que estaba en disputa, y la mayoría de las gubernaturas. Y lo hicimos con triunfos democráticos. Sí celebramos la enorme ventaja en Baja California, nuestro único gobierno en juego, y fue ratificado. Sinaloa, porcentaje altísimo. Nayarit, enorme distancia con el segundo lugar. Guerrero y Michoacán, que trató de arrebatárnoslos el INE. Tamaulipas, ganamos la mayoría del Congreso local. Veracruz, arrasamos en el estado. Chiapas, ganamos el Congreso local. Baja California Sur, gubernatura que nos fue regateada por casi todas las encuestas. Y ganamos Tlaxcala, Colima, Campeche, con liderazgos de mujeres honestas. Y ganamos también Zacatecas y Sonora en batallas electorales, democráticas, ciudadanas, competidas. Cada quien hará sus balances. El senador Gustavo Madero ha hecho un análisis autocrítico interesante de la coalición opositora de la que formó parte. Otras fuerzas que perdieron todas sus gobernaturas, todas, también tendrán que hacer su propio balance autocrítico antes de lanzar la crítica contra la fuerza mayoritaria. Como mayoría, sin embargo, reconocemos a la ciudadanía que participó y votó libremente, ejerció su derecho a votar por quien quisiera, aunque no fuéramos nosotros. Reconocemos al ejército ciudadano que cuidó los votos de todas y todos en las casillas. Y finalmente, como mayoría, dialogaremos con las demás fuerzas políticas, porque cada fuerza política obtuvo un espacio de representación. Construiremos los acuerdos, los consensos y, como lo hemos hecho, haremos las reformas constitucionales con las demás fuerzas políticas, como ha sido, porque aquí la mayoría de los que han hablado, si no es que todos, han votado por las reformas constitucionales que hemos propuesto y que hemos construido con todas las fuerzas políticas. Felicitaciones a la ciudadanía. Reconocimiento a su participación democrática. Festejamos la victoria de Morena y también festejamos la participación democrática, libre, plural de toda la ciudadanía mexicana. Muchas gracias. Se le concede
el uso de la palabra en razón de que fue dividido sus participaciones a la diputada Fabiola Raquel Loya de Movimiento Ciudadano hasta por 4 minutos con 21 segundos. Sonido en su dispositivo. Sí. Adelante, diputada. Gracias, senador. Y con la de la mesa directiva. Compañeras y compañeros legisladores, la última ocasión en que Barack Obama se dirigió a su país como presidente, dijo con preocupación que la democracia se puede tambalear cuando se entrega al miedo. La última, de diputados y el Senado, Movimiento Ciudadano de manera incesante contra constantes intromisiones del Ejecutivo en el proceso electoral 2021, manifestó siempre su inconformidad. Muchos vimos cómo los grandes logros de la democracia en México pretendieron ser dilapidados por un discurso plagado de miedo y polarización desde Palacio Nacional. El nivel de riesgo era tal que incluso el partido en el poder en más de una ocasión se llamó a terminar con el árbitro electoral. Decía Nelson Mandela que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Sin duda, la jornada electoral del pasado domingo demostró que nuestra democracia es lo suficientemente fuerte para hacer frente al miedo y al autoritarismo. Se demostró con creces que la ciudadanía tiene plena confianza en las autoridades electorales y que el INE sigue siendo un organismo autónomo, desde el que se pueden garantizar los principios electorales. Sin embargo, el principal de todo este proceso, hay que decirlo, fueron los ciudadanos y las ciudadanas. Tuvimos una jornada ejemplar, con una participación inédita para las elecciones intermedias del 51%. La gente tomó las calles, las filas comenzaron desde muy temprano y terminaron muy tarde. Los primeros en hacer su parte fueron las y los ciudadanos funcionarios de casilla, a quienes reconocemos su labor y compromiso para que la jornada del día domingo haya sido histórica. A pesar de los lamentables actos de violencia que marcaron permanentemente este proceso, debemos reconocer que el día de la jornada se desarrolló de forma general en calma y en orden. Observamos que el partido en el poder sí perdió un apoyo popular para tener pesos y contrapesos en la Cámara. Ya no cree en una política de polarización y hoy tenemos una Cámara más plural. La ciudadanía se movilizó y retiró ese apoyo. Por ello, la Cámara de Diputados tendrá una nueva integración, una que demandará consensos y no las imposiciones. También hay que decirlo, habremos elegido al mayor número de gobernadoras en nuestra historia, además de diputadas federales y locales, así como regidoras, quienes tendrán la responsabilidad de cumplir con las mujeres que representan y de hacer avanzar la agenda de igualdad sustantiva. Para Movimiento Ciudadano, ahí donde se lograron grandes e históricos triunfos, les decimos a los más de 3.300.000 ciudadanos y ciudadanas que confiaron en nosotros: el futuro está en buenas manos. Ofrecemos un camino para corregir el rumbo y construir un México mejor. Los resultados confirman que nuestra apuesta de ir en alianza con la ciudadanía fue lo correcto. Hoy por hoy, Movimiento Ciudadano es una tercera vía consolidada. Aquí seguiremos trabajando por las causas y las banderas en las que creemos. No vamos a parar para hacer frente a los deseos autoritarios de unos cuantos. Vamos por un nuevo reequilibrio en el poder en la Cámara de Diputados. Tenemos la confianza también de que en Campeche, a pesar de haber sido una contienda cerrada y con algunas anomalías, se respetará la voluntad ciudadana y nos será reconocido un legítimo triunfo. Finalmente, les digo a los ciudadanos y a las ciudadanas, gracias a todas y todos por confiar en nuestro movimiento.
Vamos a defender las causas justas y a seguir poniéndolos en primer lugar. Desde aquí, desde Movimiento Ciudadano, reiteramos que no les vamos a fallar y que nuestra lucha seguirá creciendo y siendo la opción para construir ese México que todas y todos queremos. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, diputada Loya Hernández. Tiene la palabra el diputado Juan Diputada Carlos. presidenta. Gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Quieren hacer uso de este tiempo más lo que les resta al PRD por sí? Voy a decir Sí, no, lo ninguna, digo, sí, alguien. sí. Con permiso de la presidencia, Sí. hay tres tipos de mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Y hoy hemos escuchado bastantes. Hoy son tiempos de humildad, de prudencia, de sensibilidad y de inclusión, de entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. Nadie ganó todo y nadie perdió todo. Hay que recordar que México atraviesa por 4 crisis simultáneas: la de la salud, la de la economía, la de la inseguridad y la de la corrupción y los problemas de gobernanza. Y tenemos que recordar que hay intentonas para vulnerar el Estado de Derecho. Un presidente que no entiende la Constitución, que atenta contra los órganos autónomos y que adicionalmente quiere ir contra el Poder Judicial. La tentación de totalitarismo. Y en medio de la emergencia, hoy tenemos que detener todo esto. En partidos que a veces no comparten con nosotros, estudié psicología, hay un patrón de conducta clásico de manual: mentir, provocar y así ser víctima. Por favor, no incurramos en semejantes mediocridades. Nosotros reconocemos todos los partidos y particularmente a la ciudadanía. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. 162,000 casillas, 1,5 millones de funcionarios electorales, quienes espuriamente, con ignorancia, descalifican al órgano electoral, prácticamente el mejor del mundo. Nada más les recuerdo qué países tienen padrón con fotografía, credencial con fotografía, conteo rápido alineado con el PREP la misma noche. Ni en América del Norte ni en Europa se hace eso. Estas afirmaciones que no vienen al caso y que quieren dividirnos entre vencedores y vencidos no tienen por qué ser nuestra motivación. Y por cierto, invito a que estudien el mundo moderno algunos. Esta división de izquierdas y derechas es parte del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. A nosotros no nos clasifica. Soy orgulloso diputado de un distrito en el que recibí, por fortuna, 30% de ventaja. Y no seré el diputado de un partido, seré el diputado de todo un distrito. Los que votaron por mí, los que votaron por otros y los que votaron por nadie. Hoy lo que requerimos es la fuerza de la política. Invito a nuestro presidente al diálogo, a la humildad. Solamente nos hemos reunido con él en una ocasión, el 6 de febrero del año pasado. Ojalá que todas las fuerzas entendamos que es el diálogo, el camino de la unidad, el camino de la conciliación y la agenda lo que nos deben de mover. La población ya no quiere descalificaciones, quiere resultados y más resultados. México necesita que todos los partidos, sin excepción, nos sentemos a dialogar, que tracemos juntos el camino de la recuperación de México. Por eso convoco a nuestro presidente y convoco a todas las fuerzas políticas. Y también a los que se ostentan como mayoría ficticia, quiero decirles que en este Congreso no hay mayoría. Todos somos minoría, todos. Hay primera minoría, hay segunda minoría. Por favor, ya no se presenten como lo que no son.
no son mayoría. Morena es la primera minoría y el PAN es la segunda minoría. Requerimos tener ese diálogo indispensable en la construcción del bien común. Y a los que se presentan como mayoría, un comentario respetuoso. Hay una ocasión histórica para cumplir, para no ser abyectos, para no ser subordinados del presidente que merece nuestro respeto como investidura, pero que no manda. No podemos ser un querer legislativo, necesitamos ser un poder legislativo. Y en esta perspectiva, todos somos necesarios. México nos necesita. A todas las fuerzas políticas les extiendo la mano, les abro el corazón y recuerdo lo que decía Manuel Gómez Morín. Podemos tener controversia e inteligencias, mas no disociación de corazones. Nos vemos en el camino. Ojalá sea para construir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero Hicks. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputada presidente. Para iniciar mi intervención, quisiera refutar algunas opiniones que se vertieron por el anterior orador con las opiniones de otro integrante de su partido, el senador Gustavo Madero. Dice el senador, los que queríamos frenar a Morena tenemos muy poco que celebrar. Es un autoengaño que le quitamos la mayoría calificada a AMLO. Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto. Nuestro objetivo real, crear una nueva mayoría opositora, no se logró. Y en efecto, yo creo que tenemos que abundar sobre esta derrota de lo que yo llamo el Partido de la Reacción Nacional, que está encabezado por Acción Nacional y que está también conformado con sus aliados. Perdieron 13 de las 15 gubernaturas que se disputaron. Perdieron 16 de las 29 capitales de la República donde hubo elecciones. Perdieron 191 distritos de los 300 que se eligieron. Perdieron la mayoría de los congresos locales. No se equivoquen, en esta contienda electoral ganó nuevamente la Cuarta Transformación, se refrendó el liderazgo de la Cuarta Transformación y el presidente de la República. En esta contienda, gracias a las reformas y acciones emprendidas, también ganó la paridad de género, ganaron las mujeres, habrá 6 gobernadoras, 5 serán de Morena y la coalición. 6 mujeres gobernarán las capitales del país de Morena. De las 145 diputadas federales que resultaron ganadoras, 91 son de Morena y de la coalición. No se confundan, ganó la Cuarta Transformación, ganó el proyecto de nación, ganó la esperanza, ganó el más amplio y legítimo movimiento social del país y perdió la reacción. Perdió la reacción nacional encabezada por Acción Nacional. Y desde luego, sí invitamos al diálogo a ese partido de la Reacción Nacional, lo invitamos a que ahora recuperen el diálogo, que recuperen la cordura, que ya no se opongan a este proceso de transformaciones y que vayamos adelante por la construcción de un mejor país y por el más amplio bienestar para las mayorías. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Medina Pérez. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputadas y diputados, sobre el proceso electoral 2021, ¿qué celebra la derecha? Quieren justificar que a base de una promiscuidad política pueden derrotar el avance transformador del país, pero no. Pensaron que el pueblo ya había olvidado el pacto por México y que al presentar su mezcla PRI, PAN y PRD, reeditarían el pacto contra México. ¿Qué celebra la derecha? ¿Acaso no ven
la nueva configuración territorial electoral en el país? Les preciso, el PRI gobernaba no hace mucho la mayoría de los estados. Solo le quedan 4. No retuvo ninguna de las que tenía. Perdió todo lo que estuvo en juego democrático. El PAN solo ganó 2 de 15 gubernaturas en esta elección. El PRD no quisiera ni hablar. Perdió Michoacán, la única que tenía. ¿Qué celebra la derecha? ¿Una mayoría en la Cámara? Falso. No alcanzó para eso. Su mezcla perversa e insana, sin ideales y pragmática. Nosotros retenemos la mayoría y gracias al pueblo garantizaremos la aprobación del presupuesto 2022, 2023 y 2024. ¿Cómo la ven? ¿Qué celebra la derecha? Si en Guerrero se los advertí desde la más alta tribuna, los derrotamos en buena lid, a pesar de toda la persecución política del INE y de la maquinaria mediática contra Morena. Tenemos gobierno morenista y mayoría en el Congreso local. Teníamos 4 y ahora 17 gubernaturas. Subimos más del 4-1 en la materia. ¿Qué celebran, señoras y señores de la derecha? Celebran sus propias mentiras, se autoengañan, simulan y se pervierten más todavía. Sigan así. Creen que la política es el arte de la simulación. Nosotros nos anclamos en la esperanza de todo un pueblo y asumimos, en todo caso, con dignidad, derrotas regionales y parciales. Y sin arrogancia, nos planteamos recuperar la confianza donde se nos retiró, como en la Ciudad de México. Hoy día, de los cómputos distritales, ratificaremos la victoria. Les mando un saludo combativo desde el estado más obradorista de México, Guerrero. Una vez más, Guerrero, vanguardia en las 4 transformaciones. No lo digo yo, es que aquí seguimos haciendo historia de la mano del pueblo más avispado. Me complace concluir, presidente Sauri, no reelegirme porque soy maderista. Ganando generosamente, avanzamos en mi distrito, la Costa Chica de Guerrero. Gracias, mexicanas y mexicanos libres. ¡Viva Morena! ¡Viva la democracia! Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Cayetano García. Pasamos a la rectificación de hechos. Tiene la palabra desde su curul y por 1 minuto el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidenta. En el balance de estas elecciones debemos destacar y celebrar al menos 4 puntos. El primero de ellos es que la ciudadanía está cada vez más informada. Segundo, que esta ciudadanía demanda de cada uno de nosotros y de los que integran los otros poderes, incluyendo el judicial, resultados. Y nos mandaron una señal muy clara: sin resultados no hay continuidad. Tercer punto que creo que hay que destacar, que también la ciudadanía con su voto exigió de todos los partidos y de cada uno de nosotros respeto. Respeto en la relación entre nosotros, pero también en las relaciones con cada uno de ellos. Y como último punto, quiero destacar que nos mandaron una señal de que nosotros los políticos no somos una cúpula que está sobre ellos. Al contrario, nos recordaron el contenido del artículo 39 constitucional, que la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo mexicano. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Zamora Guzmán, senador Zamora Guzmán. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputada Sauri. Pues yo solo añadiría, me parece que las intervenciones ya hicieron un esfuerzo de ser más objetivas, de reconocer nuestro triunfo, donde efectivamente pues hay, como pasa en todo proceso electoral, hay triunfos y derrotas,
y la nuestra es una victoria muy importante. Y en el Congreso mexicano se debate con dureza y se construyen acuerdos también. A mí me parece que es maniqueo plantear que hay no disposición. Toda esta legislatura que terminará en agosto se acreditó la enorme voluntad de la mayoría de construir acuerdos con todas las fuerzas políticas. Esa se va a refrendar y se va a mantener, y me parece que deberíamos plantearnos seriamente, por ejemplo, lo dejo ahí para la agenda próxima, una profunda reforma electoral. Yo creo que es necesario revisar el sistema de partidos, los órganos electorales, los procesos electorales y hacer una aportación que fortalezca aún más nuestros procesos democráticos. Gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado José Elías Lisha Abimeri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. De poco sirve en un debate parlamentario querer adjudicarse victorias o señalar derrotas cuando el debate parlamentario no transforma el resultado vertido por los electores en la jornada electoral. Más allá de la perspectiva que cada uno quiera o pueda tener de triunfo o de derrota, lo importante es que la configuración política del país ha cambiado y todos tenemos que asumirlo con toda responsabilidad. Particularmente, la nueva configuración de la Cámara de los Diputados transforma la forma del diálogo, en donde ya nadie tiene controles absolutos, sino que todos somos necesarios y llamados y convocados al diálogo, desde los grupos grandes hasta los grupos pequeños, porque las nuevas mayorías solo serán posibles con diálogo, con negociación política y con voluntad de construcción. Que nadie se sienta en una victoria que los electores no le dieron. La victoria se va a dar en el diálogo en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado Lisha Abimeri. Tiene la palabra la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena. Creo que efectivamente estamos concluyendo esta parte de la agenda política y efectivamente se abre una nueva etapa en nuestro país para el diálogo, para el reconocimiento de la pluralidad en la construcción de un nuevo régimen político. Para nosotros está claro que la Cuarta Transformación ha pasado esta aduana electoral para consolidarse. Los números aquí han sido bastante analizados y bueno, pues compartimos plenamente el pronunciamiento que de manera institucional habrá de hacer esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Vamos con esa postura de convocar a la unidad nacional en nuestro país, en las cámaras y en los distintos poderes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castro Castro. Con esta intervención concluye el apartado de agenda política. Nuestro siguiente apartado del orden del